Todo este mes de septiembre he estado hablándoles, predicándoles acerca del libro, acerca de la Biblia. Aquí tengo el libro en papel, como decimos, ¿no? El libro en papel, porque he estado exaltando todo este mes la Biblia, el libro de los libros, el libro eterno, el libro que vive, el libro que transforma a las vidas. Y bueno, vuelvo a reiterar que hay un motivo también en el calendario. Es que hoy, precisamente hoy, 26 de septiembre, fue la fecha en que se imprimieron las primeras Biblias en castellano, que se llamó la Biblia del Oso. Y Reina Valera, Cipriano de Reina y el señor Valera, ellos fueron los traductores de los idiomas originales, del griego al hebreo al castellano. Antes de eso, la Biblia solo estaba en latín y en otros idiomas, pero no en castellano. Pero una fecha como hoy se imprimió, se publicó la Biblia en castellano, la versión que usamos todos los cristianos, sobre todo cristianos evangélicos, la versión Reina Valera. Así que hoy lo celebramos también. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Diga conmigo, gracias, Señor, por tu palabra viviente. Hoy la levantamos, hoy la exaltamos, porque esa es la palabra que un día tocó nuestras vidas. Hoy proclamamos tu palabra una vez más aquí en este lugar. Permite que tu Espíritu Santo fluya a través de mi boca y seas tú quien haga un toque especial en la vida de alguien que tal vez no ha leído esta palabra, no ha recibido tu mensaje, no conoce de tu revelación. Revélate a alguien en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Mi predicación hoy la he titulado, te invito a leerla de nuevo. Volvamos a leerla. Volvamos a leerla. Como estoy hablándote, claro, de la Biblia, la palabra de Dios, quiero que te motives a volver a leerla. Yo sé que los cristianos la leemos, pero no te creas que todos los cristianos la leen constantemente. A veces hay cristianos que andan medio tibios en su vida espiritual y cuando vienen a consejería pastoral y les preguntamos, ¿usted lee su Biblia siempre? Algunos tienen que admitir, pastor, no, la he descuidado, no la estoy leyendo todo el tiempo como debiera. Por eso te digo, vuelve a leerla. Tal vez es usted una de esas personas que ha tenido una Biblia ahí en su casa por mucho tiempo y la tiene metida en un closet o en una caja, en otro lugar. No está cerca de usted, no la tiene al lado de su cama para leerla antes de dormir o al levantarse. Tómela, póngala hoy cerca de su cama, téngala cerca de su corazón también, claro que sí. Volvamos a leerla. En el capítulo 8 del libro de Esdras nos dice, y leyeron el libro de la ley de Dios, interpretándole y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Esdras es un personaje del Antiguo Testamento, el cual representa en cierta manera a un avivamiento en Israel cuando la escritura, la ley de Dios, la palabra, se había olvidado, se había descuidado. Ellos habían dejado de leerla por mucho tiempo y Esdras vuelve a recuperar eso. Por eso quiero usarlo como un modelo, Déjame ir aquí a otra pantalla que tengo antes de seguir con eso, pero quiero mencionarlo como un personaje especial, Esdras. Téngalo en mente porque vamos a estar hablando de él el día de hoy. Además de Esdras, han habido otros personajes. Esdras es el personaje bíblico, pero hay personajes que no son bíblicos a través de la historia, que también han sido instrumentos para volver a rescatar el mensaje de la Biblia. Hoy te quiero mencionar algunos de ellos. Es un libro precioso. Yo le llamo a estos personajes los pioneros.
Uno de ellos fue el reformista checo Juan Hus. Juan Hus, hablándote un poquito de historia acerca de él. También, bueno, es que la pantalla que tengo ahí no es la que estoy, aquí está, ok. Pioneros del retorno a la Biblia. Juan Hus fue condenado a morir quemado por predicar la palabra de Dios. Oiga, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a pagar ese precio? En su época, la iglesia que dominaba, obviamente, era la iglesia católica. Pero la iglesia católica en ese tiempo era una iglesia muy cerrada en cuanto a que la Biblia llegara al pueblo. Como le digo, la Biblia existía en ese tiempo, pero solo se leía en otros idiomas. No llegaba al pueblo y no la podía leer la gente, no cualquiera podía tener una Biblia y comprarla en la librería y leerla. Es que hoy día, no sé, tendríamos que entender eso, que no era así, que en esa época solamente los sacerdotes católicos podían leer la Biblia y en latín y en otros idiomas. Entonces la iglesia católica en ese tiempo se enardecía con cualquiera que quisiera leer la Biblia sin su autorización. Y Juan Hus se atrevió a predicar en esos pueblos de Checoslovaquia. Entonces el Papa de aquella época mandó a buscarlo, lo condenaron y lo quemaron vivo a Juan Hus. Claro, hoy tengo que ser directo y franco en eso, mencionando que mucha gente católica no sabe esa historia y que por supuesto la iglesia católica no le gusta recordar esos hechos, esas situaciones que se dieron en Europa en esa época, en los años 1500, un poco antes inclusive. Después tenemos el caso de John Wycliffe, y después tenemos el caso de Martín Lutero. Como hoy estoy predicando, no estoy enseñando, no me voy a extender con eso, pero en el seminario donde soy profesor, damos una clase que tiene que ver con historia del cristianismo, y siempre tenemos que mencionar a estos personajes. John Wycliffe, Martín Lutero. ¿En qué se relacionan ellos con la Biblia? Bueno, así como Cipriano de Reina y Valera fue el instrumento para traducirla al castellano, John Wycliffe fue el instrumento para traducirla al inglés, las Biblias. Y por eso es que hay todo un movimiento de promoción, de traducción de la Biblia. Aquí en Orlando, Florida, está, que se llama el Centro Wycliffe. Está por allá, por el aeropuerto, si alguna vez quiere ir a visitarlo y quiere saber más, le van a dar un tour de cómo se hacen las traducciones de la Biblia a todos los idiomas del mundo. Y está aquí en Orlando, Florida. Y fue fundado por inspiración a este hombre, John Wycliffe, que fue el primero que hizo traducciones al inglés. Y así te podría decir de todos los idiomas. En todos los idiomas siempre han habido personajes que fueron instrumentos para que la Biblia llegara al pueblo. El otro fue Martín Lutero. Martín Lutero también vivió una época en que la Biblia no se conocía en el idioma alemán, él era alemán. Y también la iglesia católica que dominaba en ese tiempo tenía prohibido leer la escritura. Cuando salió la imprenta, lo primero que hizo Martín Lutero fue imprimir la Biblia traducida al idioma alemán. Y también lo persiguieron, tuvo que irse a esconder a un castillo en Alemania. Y ahí en ese castillo fue que se inspiró, por cierto, el himno ese famoso, Castillo fuerte es mi Señor. Él escribía himnos también, música, Martín Lutero. Pero él hizo ahí durante ese cautiverio, mientras estaba encerrado en ese castillo, aprovechó el tiempo y tradujo toda la Biblia al alemán.
Y así fue que entonces empezó a distribuir por toda Europa también la Biblia en ese idioma. Ahora estaba en inglés, en alemán, en castellano. ¿Ves? La Biblia empezó a distribuirse en todos los idiomas. Nosotros hoy día la tenemos y damos por sentado que la Biblia está ahí disponible en cualquier biblioteca o en cualquier librería, pero no siempre fue así. Hubo una época en que solo, como te digo, en los conventos, al menos Martín Lutero, lo asignaron él era monje, él era un monje católico, y lo asignaron a trabajar en la biblioteca del convento. Y cuando estaba trabajando en la biblioteca del convento se encontró la Biblia allí, que nadie más la tenía, solo los conventos, como te digo. Entonces él, al encontrarse esa Biblia, la abrió y empezó a leerla. Y cayó en la lectura del libro de Romanos. Y al leer el libro de Romanos empezó a leer que somos salvos por fe, por gracia, y que la autoridad máxima es la Biblia misma, el libro. Entonces él dijo, bueno, ¿y yo por qué he estado predicando y enseñando que somos salvos por obras? No puede ser. Y que la gente tiene que pagar indulgencias, que era un método de salvación en ese tiempo que el catolicismo había impuesto. La gente tenía que pagarle a la iglesia dinero para que los familiares salieran del purgatorio y fueran salvos. Y Martín Lutero dijo, eso no puede ser, yo no encuentro eso en la Biblia. La Biblia dice que somos salvos por gracia, por fe, nada más. Somos justificados por gracia y por fe. Y eso fue lo que causó lo que se llama la Reforma Protestante en Europa en los años 1500. Entonces eso es un breve repaso, un poco de historia en ese sentido. En los años 1898 también surge otro movimiento importante que hace que la Biblia llegue a todo el mundo, a todas las naciones y a todos los idiomas. Me refiero al movimiento llamado los Gedeones Internacionales. En el otoño de ese año, 1898, John Nicholson fue al Hotel Central Boscoville en Wisconsin para pasar allí la noche. Pero estaba completo, estaba llenísimo. Y entonces le asignaron o le sugirieron compartir la habitación con otra persona, Samuel Hill. Era una habitación doble, camas dobles. Entonces él compartió la habitación con Samuel Hill. Los dos hombres, al estar en esa habitación de hotel, descubrieron que ambos eran cristianos al conversar. Y que John Nicholson, cuando era un muchacho de 12 años, le había prometido a su madre antes de morir que él iba a leer la palabra de Dios y oraría todos los días. Él hizo esa promesa a su madre. Y oiga, las promesas que uno le hace a su mamá, ¿verdad que son? Uno las respeta. Había sido su costumbre por muchos años leer la Biblia antes de dormir. ¿Tiene usted esa costumbre hoy también? Ojalá que sí. Pero ahí en ese hotel entonces surgió una sociedad entre estos dos hombres y promovieron este tema de leer la Biblia. Ahora ellos empezaron a hacer algo muy novedoso. Algo que nadie había hecho nunca, que fue invitar a hombres de negocios, a gente que no estaba necesariamente metida en el clero, como dice, gente que no eran necesariamente miembros de la iglesia tradicional, no eran sacerdotes, no eran pastores, eran simplemente comerciantes. Y ellos los invitaron a ser parte de este movimiento, el movimiento de los Gedeones. ¿Quién era Gedeón? Era un personaje bíblico del Antiguo Testamento, un personaje que Dios usó para ganar batallas, ¿cierto? Eso era Gedeón. Entonces, para hacer la historia corta, ellos empezaron a distribuir la Biblia en hoteles, porque así como ellos en ese hotel, en ese cuarto de hotel, fue que dialogaron sobre el tema. Dijeron, bueno, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Por qué no dejamos Biblias en los hoteles? Hoy día, en cualquier hotel, casi todos los hoteles donde usted vaya,
Se va a encontrar una Biblia, casi siempre son de tapa amarilla, en la mesita de cama del hotel. Se las va a encontrar también en hospitales, se las va a encontrar en muchos lugares así, se las va a encontrar. Esos fueron personajes que Dios ha usado para llevar el Evangelio, la palabra de Dios, a muchas ciudades y a muchos lugares. Y han impactado la vida de muchos. Ya les he contado eso, ¿verdad? Pues Esdras es quien representa en la Biblia a ese reformador, a ese promotor de la lectura de la Biblia. Esdras, el restaurador de la lectura de la Biblia. Porque Esdras, dice la Escritura, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Qué buena definición de lo que hacía Esdras. Bien claro. Primero dice que preparó su corazón. Ahí empieza. Cuando Dios trata con tu corazón y te dice, vuelve a mi palabra, vuelve a la Biblia, vuelve a leerla y compártela con otros también. Vuelve a inquirir la ley de Jehová. Inquirir implica escudriñarla. Inquirir implica no solo leerla superficialmente, sino ir más profundo en su significado y preguntarme qué me dice, cómo me habla a mí, cómo trata Dios conmigo en este pasaje. Para inquirir la ley de Jehová y, vea qué importante lo que sigue, y para cumplirla. Para cumplirla. Porque de nada me sirve leerla si no la cumplo. De nada me sirve saberla de memoria si no la cumplo. ¿Sabe quién sabe la Biblia muy bien? Satanás. Sí, a Jesús se la citó cuando lo tentó. Él la conoce y la puede citar. Nunca se me olvida cuando yo era pequeño que en ese tiempo mi madre no era cristiana, pero ella me llevó o la acompañé, no que me llevó, sino que la acompañé a una casa espiritista allá en mi país. Yo tenía 12 años por ahí. Y me dice mi mamá, te voy a llevar a la casa de una señora que ella te dice cosas del futuro. y ella lee la Biblia. Ella lee la Biblia y es de Dios ella, según mi mamá en ese tiempo. Mi mamá después se hizo cristiana y se convirtió y se bautizó y todo, pero antes de eso andaba con esas cosas y me llevó a ese lugar. Cuando estaba en esa casa de la mujer esta espiritista, llevó a mi mamá a otro cuarto y a mí me dejó en la sala. Al rato se aparece la mujer en la sala y le dice a mi mamá, si ese niño no se va de aquí yo no puedo hacer nada. Qué extraño, ¿no? Digo yo, ¿será porque yo era niño y el ángel del Señor estaba conmigo? ¿O será porque ya Dios tenía preparado a este siervo para llegar a ser un ministro suyo? Y ya tenía una unción desde niño. Yo creo que sí, para su gloria lo digo. La cosa es que ella le dice a mi mamá, no puedo hacer nada si él no se va. Después, cuando mi mamá se regresó a casa y todo eso, tenía una tía que era cristiana, evangélica, y ella fue la que me sembró la palabra de Dios a mí, mi tía Alicia. Entonces voy donde mi tía y le digo, tía, pasó esto y esto y esto. Y me dice mi tía, ¿sabes qué, Josecito? Ella me decía, Josecito. ¿Sabes qué, mi sobrino? Eso fue de Dios. Tú estás llamado a servir al Señor. Pero también, ¿sabes qué? Esa mujer es falsa. El hecho de que cite la Biblia no quiere decir que sea de Dios. Aprendas eso. También hoy día hay sectas falsas, falsos profetas, falsos predicadores, que te pueden citar la Biblia, pero no quiere decir que sean de Dios. Hay que cumplirla, hay que vivirla, hay que aplicarla correctamente. A eso es lo que Esdras se refiere. Para enseñar a Israel sus estatutos y sus decretos, ¿ves? Para que Israel no fuera desviado de la verdad de Dios. Y lo mismo digo hoy, para que los cristianos hoy, evangélicos como usted y yo, no seamos desviados de la verdad de Dios, necesitamos volver a leerla,
volver a leerla. Aleluya, aleluya. Eso lo dijo Esdras 70 años después de haber estado en el exilio en Babilonia. O sea que definitivamente en 70 años los israelitas estaban muy fríos en cuanto a la palabra. 70 años bombardeados por la ideología pagana de Babilonia. Entonces la Biblia no estaba metida en sus corazones. Cuidémonos hoy día también de no caer en Babilonia. ¿Me entiende? No caer en Babilonia. No dejar que el sistema, no dejar que el contexto social mundano en el que vivimos a veces haga que se apague la verdad de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que quiero decir. Esdras 7:10. Esdras 7:10. Me encanta ese versículo. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Esa es la clave de este tema. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón. ¿Tienes tu corazón preparado hoy para inquirir la ley de Jehová? No las teorías que hayan por ahí, no las falsas enseñanzas de sectas equivocadas que andan por ahí, los mormones, los testigos de Jehová y otros más. ¿Estás preparado para inquirir? Inquirir quiere decir meterte profundo en la palabra de Dios y verificar si lo que te están diciendo es bíblico o no, o son ideas de hombres. Inquirir la ley de Jehová. Esdras lo hizo. Esdras lo hizo. Él decidió estudiar la palabra de Dios. Recuerden, la época de Esdras, cuando habla de la ley de Jehová, es la escritura que él tenía. En la época de Esdras no estaba la Biblia como la tenemos hoy. Existían las escrituras de lo que era el Antiguo Testamento, que era la revelación que Dios había dado hasta ese momento. Entonces él tenía la ley, la Torá. La Torá significa la ley. El Pentateuco le llamamos. Los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio. Esos primeros 5 libros. Y él usaba esa base. Además tenía las escrituras de los profetas. Además tenía las escrituras de los salmos, los proverbios. Y Esdras tenía entonces todo eso como la base de su enseñanza, como el tema de autoridad para él, el Antiguo Testamento, lo que llamamos nosotros. Fíjate lo que dice Deuteronomio 6 al 9. Deuteronomio 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuáles palabras? La ley, la escritura. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Cuántos de ustedes le leen la Biblia a sus hijos? Qué bueno que lo hacen. Yo lo hacía, mi esposa y yo, desde niños. Mis hijos lo saben, ¿verdad, Jonathan? Desde niños les leíamos la escritura. ¿Y qué pasó con eso? Que ahora como adultos, aunque tuvieron en algún momento sus momentos de desvío en cuanto a su caminar con Dios, volvieron al camino y se han afirmado en lo que es la palabra de Dios, porque estaba allí sembrada, porque como dice Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Amén. Estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos. A veces los hijos nos dicen, ay papá, es que usted todo es la Biblia. ¿No te han dicho eso? Ay mamá, es que usted todo es la Biblia. Y cuando están chicos, jovencitos, tal vez no les guste tanto que les estés martillando la Biblia. Pero cuando pasen de los 30 o los 40 van a decir, papá y mamá tenían razón. La Biblia dice la verdad. Y necesito volver a leerla. ¿Ves? Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Note,
ahí no dice, lee la Biblia solamente el domingo cuando el pastor predica ahí, el pastor dice tal versículo y ya leíste la Biblia. ¿Verdad que no dice eso? No, dice que hablarás de ellas, las escrituras, en tu casa, andando por el camino, o sea, en tu trabajo, en la calle, en todo lugar, en el supermercado, donde andes, habla de la palabra, habla de la Biblia. Cuando te levantes, al acostarte, en otras palabras, es una vida devocional lo que necesitamos tener con la palabra de Dios. Ya les mencioné que si les gusta, que he estado leyendo la Biblia con mis nietos, inclusive con una aplicación del celular. Y por ahí yo les mando versículos y ellos me contestan. Y están leyendo conmigo la Biblia en una aplicación del celular. Luego dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Yo no sé si usted ha observado imágenes de judíos con unas cintas de cuero en los brazos y en la frente. Unas cintas de cuero enrolladas en sus brazos y en la frente. Bueno, ellos hacen eso cumpliendo este versículo. Ellos lo tomaron en serio, y lo tomaron literal. Entonces se hacen estas cintas de cuero y se las ponen aquí en la frente. ¿Y sabes qué es lo que se ponen ahí? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Ahora, yo no te estoy diciendo que te hagas lo mismo. No, usted y yo no somos judíos, pero sí podemos, por lo menos, tener de alguna manera la Biblia en nuestro cuerpo, representando en alguna manera en nuestro cuerpo. ¿Ves? Hay hermanos que les gusta dar una, ¿cómo se llama? Una banda en el brazo con un versículo de la Biblia, su versículo favorito, tal vez en una banda. Usted lo ve y se recuerda. Filipenses 4:13, Josué 24:15. Cualquiera sea su versículo favorito, cómprese una bandita y la anda por ahí, en su brazo. No porque eso lo vaya a salvar, no me malinterprete, eso no te va a salvar, pero eso te va a recordar la palabra y te va a recordar caminar en fidelidad a esa palabra. Eso es lo que quiero decir. Te la pondrás en los frontales entre tus ojos. Bueno, por ejemplo, hoy día tenemos un celular. La pantalla de tu celular, ¿por qué no le pones un versículo también? Que cuando se apaga o se prende te recuerde la Biblia. En lugar de una foto de la playa, otra cosa. Ponle un versículo ahí a la pantalla del televisor. Ponle a la laptop, a tu computadora, cuando la prendes, que lo que te aparezca primero sea una palabra de Dios, un versículo de la Biblia. Estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo hoy mencioné a mi tía Alicia, que yo siempre tengo que mencionarla cuando hablo de la Biblia, porque esa tía mía era la única tía cristiana evangélica en la familia, cuando yo crecí. Y mi mamá me dejaba ir a la casa de ella. Ella me llevaba a la escuela dominical cuando yo era niño. Aunque mi familia eran católicos, mamá le daba permiso y me llevaban a la escuela dominical a una iglesia metodista ahí en mi país. Y cuando yo llegaba a la casa de mi tía, lo primero que notaba era que en las paredes habían versículos bíblicos. En las paredes. En el comedor había un versículo que tenía que ver con dar gracias. En el centro de la mesa tenía una cosita de pan, como forma de pan, con cartoncitos que tiene versículos bíblicos. Y entonces antes de comer nos hacía sacar un cartoncito de esos y leer el versículo. Si no, no empezábamos a comer. Entraba al baño y aún en el baño tenía versículos. Mi tía practicaba lo que dice ahí: las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. A los cristianos evangélicos a veces nos hacen, como dicen por ahí, burla o memes o como lo quieras llamar, porque así somos en nuestras casas, ¿verdad que sí? Tenemos cuadros de versículos por todo lado. Pero ¿sabe qué? Mucha gente me ha dicho, pastor, sin saber ni siquiera que somos pastores, han llegado a mi casa a visitarme alguien
Un día entró un hombre que vino a vendernos un seguro y notó eso, los cuadros. Y me dice, ¿sabe qué? Me encanta una casa así, se siente aquí un ambiente diferente. Claro que sí. Más feo sería entrar a una casa donde veas cuadros horribles que a veces ve uno, ¿verdad? De cosas sin sentido, con mensajes negativos tal vez, que nada que ver, que no edifican para nada. Pero qué lindo entrar a una casa donde ves la palabra de Dios. O llegar a tocar la puerta de una casa y que en la puerta diga, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Qué diferencia? En lugar que diga, no trespassing, ni se acerque. Qué terrible. Eso era entonces la manera en que ellos interpretaron el mensaje de aplicar la Biblia. Josué 1, 7 y 8. Josué 1, 7 y 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dice nunca. O sea, en las buenas y en las malas. No solo cuando todo está lindo voy a decir, qué lindo versículo. No, cuando todo está difícil también voy a decir, palabra tuya, Señor. Tú dices que Jehová quitó, Jehová dio y Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Como dijo Job cuando estaba pasando la dura. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Otra vez se reafirma lo que te he estado hablando, de que la palabra de Dios debe ser algo constante en nuestra vida, de día y de noche. Meditarás en él. ¿Qué es meditar en la palabra de Dios? Es ponerse a pensar. ¿Qué me dice el Señor a través de ese pasaje? ¿Y qué me dice a mí primero? No qué le dice a mi suegra, ni a mi tío, ni al vecino. ¿Qué me dice a mí? Meditar en la palabra. Y meditar en cómo esa palabra tiene que ver con lo que pasa en el mundo, con lo que está sucediendo hoy. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Otra vez el énfasis es en hacer. En practicar, para que hagas, verbo, acción, para que hagas, como en ella está escrito. Porque entonces, vea el resultado, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué cosa más interesante, ¿verdad? Hay 3 elementos en ese versículo. Uno, el primero de ellos, meditar en la palabra. El segundo es practicar la palabra. Y el tercero es ver prosperidad en la vida de uno como resultado. Pero no está al revés. Hay gente que quiere ver la prosperidad, que quiere que todo le salga bien, sin meditar en la palabra y sin aplicar la palabra. No, así no funciona. Empieza por meditarla, aplicarla y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y no es que todo va a salir perfecto siempre. A veces las cosas no salen perfectas, pero no siempre es porque Dios se equivocó, como algunos piensan, sino porque no era lo mejor para mí. Dios no siempre va a hacer lo que yo quiera, Él va a hacer lo que yo necesito. ¿Me entiende? A su manera. Solamente, dice Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ese es el versículo que muchos conocen, ¿verdad? Pero no leen el anterior, el de la palabra, el de practicar la palabra. Ese no lo leen mucho. Pero este sí es popular. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Otra vez reafirma que la prosperidad depende de la obediencia al Señor. Hoy día hay toda una teología que por ahí se ha formado, un mensaje torcido de la prosperidad, que no es correcto. Pero si usted me pregunta, pastor, ¿usted cree en la prosperidad? Le voy a decir que sí. Sí, yo creo en la prosperidad. Pero en la prosperidad que está basada en la obediencia a Dios. No en la prosperidad que está basada en emociones, no en la prosperidad que está basada en que yo pague dinero, haga promesas de ese tipo. No, a Dios no lo compra nadie.
pero sí en la prosperidad que está basada en la obediencia. Porque dice, si hicieras conforme a lo que la ley dice, la palabra de Dios, si no te apartas ni a diestra ni a siniestra, o sea, eres recto, vas directo, vas de frente en tu caminar con Dios, nada te desvía, nada te aparta de Él. No eres un cristiano hoy, mañana sí, mañana no, un cristiano derecho. Entonces, serás prosperado en todo lo que emprendas. ¿Cuántos testimonios te podría contar de gente que ha dedicado su vida al Señor, a caminar recto con Él, a andar con Él, y sus negocios y su vida va bien? Está prosperando en todo lo que emprende. Amén. Para ir concluyendo, entonces Esdras, volvemos a Esdras. Esdras, ¿qué es lo que hace? Nehemías capítulo 8, es donde está ese pasaje. Nehemías 8, dice que él reunió a todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Hace una reunión, hace una convocación del pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo en este mes de septiembre, muchas iglesias cristianas, convocando al pueblo a volver a leer la Biblia. Y pidieron al escriba Esdras. ¿Cómo lo llama? El escriba Esdras. ¿Qué función tenía Esdras? Era un escriba. Ahí nos da ese dato. Yo soy muy observador cuando leo la Biblia de datos así. Esdras era un escriba. ¿Qué quiere decir con eso? Que era un hombre que trabajaba en la traducción de la Biblia. Los escribas hacían eso. Que era un hombre que conocía muy a fondo lo que la Biblia dice, porque él era un escriba. Recuerde que Jesús cuando vino tuvo problemas con los escribas y los fariseos, porque algunos escribas eran muy legalistas, pero no todos eran malos. Esdras era un buen escriba. Entonces, y Esdras se le dijo que trajera el libro de la ley, que trajera el libro de Moisés, que el Señor le había dado a Israel. Ahora, usted se imaginará que Esdras venía con un libro como este. No, claro que no. Esdras venía con un rollo. Era un rollo de cuero, que es lo que existía en su época. Y él lo trajo, ese rollo. Entonces, el sacerdote Esdras, ¿qué más dice de Esdras? El sacerdote. Ya vimos que era escriba, ahora vemos que era sacerdote también. Vea qué funciones más importantes tenía Esdras. Ser sacerdote era, por decir así hoy día, en nuestro mundo, el pastor, el líder de la iglesia. Eso era Esdras, el sacerdote Esdras. Trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres. ¿Qué habían ahí? ¿Qué hay aquí hoy? Hombres y mujeres. Es porque la palabra de Dios no hace distinción. La palabra de Dios es para ambos, hombres y mujeres. Y todos los que podían entender lo que oían, o sea, los niños, jovencitos que ya entendían, hay que explicarles. En la ley judía o en la cultura judía, cuando un niño cumple 12 años o una niña, le consideran adulto ya, o le consideran ya como una persona, no un niño más, ya un adulto, un hombre, una mujer, a los 12 años. Y se le permite a los niños y mujeres, niñas, a los 12 años, ir a la sinagoga y poder leer la Torá, la Escritura. Porque ya entienden. A mí me han preguntado por eso, pastor, ¿cuándo cree usted que un niño debe bautizarse? Hasta que tenga 18 años. No. Ya a los 10 hoy día entienden muchas cosas. 10, 12 años por ahí es una edad apropiada. Porque ya entienden muchas cosas. Así que los que podían entender lo que oían, y era el primer día del mes séptimo. Cosa interesante también. Era el primer día del mes séptimo. El séptimo siempre es un símbolo, un número simbólico en la Biblia. El día 7 representa el día de Dios. Representa el número perfecto, el número de Dios también. El versículo 3 dice, y leyó el libro. Y leyó el libro. Aleluya. Hoy también yo leo el libro.
Hoy en tu casa, con tu familia, si no lo has hecho, lee el libro. Tenlo por ahí a la mano y lee el libro. Leyó el libro frente a la plaza que estaba a la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Me encantan dos cosas allí. Bueno, tres para resaltar. Uno, que leyó el libro, que el libro dejó de estar por ahí descuidado, lo leyeron. Dos, que fue en presencia de hombres y mujeres, que incluyó a todos. Y tres, que la gente estaba atenta. Me encanta ver cómo ustedes están atentos hoy también. Y espero que los que me estén viendo en el internet, en otros medios, después estén atentos. Que le digan a los demás, no me hables ahora. No me distraigas ahora. Estoy oyendo al pastor que está hablando de la palabra de Dios. Estaban atentos a Esdras, que traía ese mensaje en ese momento. Dice ahí que lo leyó frente a la plaza. En mi país, en Costa Rica, aunque aquí no lo he visto que lo practiquen, se acostumbra que las iglesias cristianas se reúnen en algún parque y toman turnos, se rotan y toman turnos para que miembros de la iglesia lean la Biblia en el parque público, en el día, sobre todo en el día de hoy que se celebra el mes de la Biblia. Y yo me acuerdo que íbamos los jóvenes de la iglesia y otros al parque de la ciudad donde yo crecí, con un micrófono y un speaker como esos, un megáfono, y nos poníamos a leer la Biblia allí. Y pasaba la gente, ¿qué están haciendo esos locos, aleluyas, panderetas, qué están haciendo ahí hoy? Pero oían la palabra de Dios ese día. Y terminaba un hermano de leer un capítulo y se subía otro, y terminaba otro hermano y se subía otro, y así hacíamos. Vamos a ver si un día lo logramos hacer aquí en Apopka. Amén. Que a ver si un día motivo a otros pastores de las otras iglesias y hacemos algo así aquí en Apopka también. Aleluya, aleluya. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Esa es la parte final que quiero compartirte. Versículo 5. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, ¿no? Como hoy que yo estoy en este púlpito, en un lugar así, ¿no? Y cuando la abrió, todo el pueblo se puso de pie. Cuando la abrió, todo el pueblo se puso de pie. ¿Qué enseña eso? Reverencia. Reverencia a la palabra de Dios. ¿Verdad que cuando tocan el himno nacional de su país, usted se pone de pie? Cuando izan la bandera de su país, usted se pone de pie. Pues ¿por qué no con la palabra de Dios? Por eso a veces a los evangélicos nos critican, dicen, ustedes los evangélicos con esos mañas que tienen. ¿Cuál maña? No es maña, es reverencia. Que cuando se lee la palabra de Dios, nos ponemos de pie. Y cuando abrió todo el pueblo, dice, se puso en pie. Entonces Esdras bendijo al Señor. ¿Qué hizo Esdras? Bendijo al Señor. Eso es tremendo. Cuando uno abre la palabra de Dios, lo primero que debe hacer es bendecir al Señor, decir, Señor, bendito eres. A mí me encanta algo de los boricuas, los puertorriqueños. ¿Sabe qué es que me gusta mucho de ellos? Que para todo dicen bendito. ¿Verdad que sí? Ay, bendito, dicen. Y es que a Dios hay que bendecirlo. Claro, ojalá que no lo digas solo por decirlo. Que de verdad digas, bendito es Dios. Bendito es el Señor. Aleluya, sí. Y bendijeron al Señor. Y todo el pueblo respondió, amén. A ver. Ese es el grito cristiano, es amén. Usted sabe que la palabra amén la entienden en todo el mundo. En cualquier idioma en el mundo entienden amén. Y amén quiere decir, así es. Mientras alzaban las manos, ¿qué más hacían? Alzaban las manos, ¿ves? Entonces también ahí te explico por qué los cristianos alzamos las manos. Para adorar a Dios. Igual te vuelvo a decir, si vas al estadio de fútbol, ¿qué hace la gente ahí?
alzan las manos y brincan y toda la cosa. Si vas a un concierto, muchos que hacen igual, brincan y alzan las manos. Pero van a la iglesia y están ahí. Y la esposa dándole un codazo. Alaba a Dios también. Alza las manos. ¿Por qué te vas a intimidar o avergonzar de alzar las manos para el Señor? Hay que hacerlo. Mientras alzaban las manos y después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Qué cambio más radical, ¿verdad? Alzaron las manos, adoraron, pero también se postraron rostro en tierra. El otro día vi de una polémica que ha habido con relación al deporte, una polémica que ha habido de que algunos se arrodillan ante la bandera, creo que es, ¿no? Y entonces los han criticado, porque muchos dicen, no, yo no me arrodillo ante la bandera. Yo la saludo, le doy mi saludo a la bandera, le doy respeto, pero adoración solo a Dios. Arrodillarme solo a Dios. Y ellos adoraron y se postraron rostro en tierra. El judío en su cultura, cuando se arrodillaba no era solamente así, no, eran con la cabeza al piso, completamente en una pose de humillación al Señor. Así entonces fue que lo hicieron en ese día. Y leyeron en el libro de la ley de Moisés, interpretándolo y dándole sentido para que entendieran la lectura. Con ese versículo termino, el versículo 8. Leyeron en el libro de la ley, interpretándole y dándole sentido a la escritura. Hoy yo te invito a que leas la palabra de Dios y le des sentido. Buena interpretación. Como profesor en el seminario damos una clase que se llama hermenéutica bíblica, del griego hermeneus, interpretar bien. Y hay una serie de reglas en cuanto a eso. Porque Dios no quiere solo que leas la Biblia, sino que la entiendas. Que la entiendas para que la vivas mejor. Hay gente que me ha dicho, pastor, es que la Biblia es complicada, no la entiendo. Bueno, hay partes que son difíciles, ¿cierto? No te voy a negar que hay partes difíciles, pero la mayoría del mensaje de la Biblia es claro, simple. Lo que se refiere a la salvación es simple, es claro. No hay excusa para que alguien diga, no entiendo la salvación. Eso es claro. Usted me podrá decir que es difícil o que hay complicación en cuanto a la escatología, la interpretación del Apocalipsis o de algunas partes de la Biblia, sí. Pero en lo que se refiere a la salvación es claro y simple el mensaje. Y usted puede empezar por ahí. Cuando alguien empieza a leer la Biblia, si no la ha leído nunca antes, yo nunca le digo que lea el Antiguo Testamento primero. Porque tiene historias y cosas que tal vez no le van a entender mucho. Pero yo le digo, lea el libro de Juan, el Evangelio. ¿Por qué? Porque ahí está el tema de la salvación, claro, sencillo, lo que tiene que ver con Cristo y la salvación. Lee el libro de Juan primero. Después lea el libro de los Hechos, que lo estamos estudiando ahora, para que vea lo que es la iglesia. Y después lea alguna carta, Romanos tal vez, para que entienda lo que es la salvación también. O sea que hay libros apropiados para cuando estás empezando a leer la palabra de Dios. Si ya eres un cristiano que tiene muchos años en el Evangelio, en las cosas de Dios, pues sí, métele al Apocalipsis, métele a los profetas y a todo eso, porque se supone que ya no eres un bebé, que ya echaste dientes, ya puedes comer bistec espiritualmente hablando, ¿me entiendes? Bueno, vamos a orar y pedir que la palabra de Dios se haga viviente en cada uno de los que han escuchado. Usted que ha escuchado en su casa, en donde usted esté, una vez más te vuelvo a decir, vuelve a leerla, tómala hoy de nuevo, vuelve a leerla, la palabra de Dios. Señor, yo te pido que hoy esa palabra tuya
haya calado profundo en la vida de alguien, que hoy esa palabra tuya haya penetrado en el corazón de alguien, primero para salvación, para traer convicción de pecado si hay pecado, pero también para traer esperanza, para traer alegría, para traer gozo en este tiempo difícil en que vivimos. Que la palabra tuya, Señor, hoy haga un impacto, que sea esa buena semilla que ella es. En el nombre de Jesús, que caiga en buen terreno, Señor. Quita toda duda, todo pensamiento, Señor, negativo acerca de tu palabra. Que entienda todo oyente y reciba todo oyente la revelación de tu Espíritu Santo y abra su corazón a tu palabra. En el nombre de Jesús, el que un día abrió su palabra, abrió tu Biblia, abrió la palabra y dijo: yo tengo la unción y estoy aquí para traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, sanar a los quebrantados. Aleluya. Hazlo, Señor, una vez más, para tu gloria, para tu honra. Amén y amén. Pueden sentarse, dale ese aplauso a Él, bien fuerte para el Señor. Gloria a su nombre. Pueden sentarse, hermanos. Al concluir, nada más te recuerdo, mi hermano, mi amigo, persona que me has escuchado, que nos puedes visitar todos los domingos en vivo, por medio de esta transmisión, a través del Facebook en vivo, también en YouTube nos puedes encontrar. Casa del Rey, Apopka, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida. Dios te bendiga mucho.